Entrevistamos a Carmen Ladrón de Guevara, investigadora principal del proyecto Maria Plastic, y a José María Tejero, investigador también de este proyecto. Bienvenidos. En primer lugar, contadnos en qué consiste el proyecto Maria Plastic, cuáles son sus objetivos o propósitos. Maria Plastic surge con la idea de reducir la producción de plásticos, así como promover la reutilización de este material. Surge en base a un movimiento social que se inicia con Dave Hawkins en Holanda. Maria Plastic utiliza el modelo de máquina básico que presenta Precious Plastic y propone un laboratorio portátil, urbano, que lo que hace es traer el proceso de reciclaje y reutilización de plásticos a la calle, de manera que sea accesible para el mayor número de personas posible. Nosotros lo que hacemos es que realizamos un tratamiento de los plásticos desde su entrada al laboratorio, en el que se trituran, se clasifican por tipo, por color, y luego, a través de una serie de prototipos o máquinas, lo que conseguimos es transformarlos en nuevos objetos, de manera que el plástico reciclado se entiende como materia prima para la formación de nuevos productos. Sería como una especie, digamos que el proyecto estaría basado como en la economía circular, ¿no? Efectivamente. Para quien no lo conozca, ¿qué significa este concepto de economía circular? ¿Voy yo? La economía circular lo que huye es del antiguo modelo o del modelo que conocemos como el usar y tirar, que es un modelo lineal. Entonces lo que intenta es alargar la vida del producto y que no se generen residuos en ningún momento. Entonces lo que hace con el producto es que cuando ya está llegando al final de su vida, lo vuelve a introducir en la economía, dándole un nuevo uso, cambiándole la forma, utilizando la materia prima, el material del que esté constituido, de manera que nunca vaya a formarse como un desecho, como un residuo, sino que lo vuelve a meter en la cadena, por así decirlo. Claro. ¿Y quiénes participan? ¿Qué áreas están implicadas en este proyecto? Pues, bueno, somos un equipo multidisciplinar de profesores y estudiantes. En esencia somos de las escuelas de ingenierías industriales, de la escuela de informática y de la facultad de Derecho. Pero en esencia el desarrollo del proyecto lo hacen los estudiantes, que son los que tiran fundamentalmente del carro, y son pues ingenieros. Tú eres ingeniero mecánico, ¿no? Mecánico, diseño industrial, mecatrónica, de computadores y también tenemos de marketing. ¿Y cuál es la metodología del proyecto? Es decir, ¿cómo se trabaja para alcanzar estas metas de las que nos habéis hablado? Nosotros nos reunimos normalmente cada semana, desde el inicio del proyecto nos venimos reuniendo, se establecieron los distintos prototipos que había que desarrollar, se asignó un responsable, concretamente José es el responsable de la trituradora, uno de los prototipos, y semana a semana, aunque todos colaboramos con todos, siempre es el responsable el que nos va poniendo al día de los avances, de si había algún problema, de qué manera podemos continuar avanzando, y todos aportamos un poco en ese sentido. Las máquinas están ya casi terminadas y una vez que eso ocurra, pues empezaremos un poco con la difusión. Con las colaboraciones, con otras entidades. Y luego también a nivel de máquina, el proceso ha sido, como ha comentado Carmen, sobre una máquina previa ya existente, básica. La hemos construido a base de material reutilizado, cedido muchas veces por la propia universidad. Estamos hablando a lo mejor de un motor de los años 80, de palas de madera, partes diferentes de mesas de estructura metálica. Y una vez construido ese modelo básico, pues hemos planteado mejoras e innovaciones y sobre todo poder adaptarlo de cara a un uso en un laboratorio urbano que se pueda transportar de un sitio a otro fácilmente, ese tipo de cosas. Eso iba a preguntar ahora, ¿qué maquinaria sería necesaria para desarrollar, ¿no?, en ese laboratorio urbano y si había algún prototipo, ¿no?, ya desarrollado que no veis? En principio lo que necesitaríamos es una máquina que lave el plástico y lo desinfecte para poder abarcar todo el tipo de productos posibles, como vienen de distintas partes, ya sean de detergentes, ya sea de botellas de agua sería lo más sencillo, pero muchas veces ese tipo de químicos son corrosivos. Si una vez que está el plástico lavado, los distintos contenedores, pasaría a lo que es la trituradora, donde se tritura el plástico de distintos tamaños
y eso con ello conseguimos poder mandarlo a distintas máquinas. Una sería la inyectora de moldes, con lo que podríamos hacer cualquier objeto que pudiera pasarse a molde, y otra sería la extrusora, con la que se podría inyectar directamente en vigas horizontales o incluso poder bobinar ese material de cara a la impresión 3D. ¿Y de qué manera se le puede dar al plástico una segunda vida? Más o menos nos habéis estado explicando, pero ¿por qué es importante? ¿Qué tipo de productos se crean o se podrían crear? Hombre, es importante porque si te digo que el 95% de los residuos que hay en mar abierto están constituidos por plástico, ahí ya creo que alcanzamos a ver un poco la gravedad del asunto. Y además la mayoría de los plásticos no son biodegradables, con lo cual no desaparecen porque sí, y los tipos de objetos pues son infinitos. Hombre, nosotros contamos con recursos limitados en ese sentido, no podemos abarcar formas excesivamente complejas, al menos de momento, pero sí que es cierto que bueno, nosotros podemos hacer pues, desde un taburete, como decía José, en el caso de la extrusora es posible comprimir o extruir elementos longitudinales, que podría ser pues, la pata de un taburete, de una mesa, una viga, creo que has dicho tú, ¿no? O pues un macetero también se puede hacer a través de un molde, incluso... Sí, al final el plástico ya está ahí y lo único que podemos hacer es reaprovecharlo, ¿no? Entonces, cualquier objeto, ya te digo, que sea susceptible de convertirse en un molde a pequeña escala, digo, porque al final todo lo que pretendemos es llevarlo a la sociedad en un laboratorio urbano, por lo que no nos permite objetos muy grandes, pero objetos cotidianos, ya digo, como un macetero, incluso estamos planteando hacer baldosas, temas de baldosas con distintos plásticos, que luego además no es solo los materiales que puedas llevar, los objetos que puedas llevar a molde, sino la cantidad de plásticos diferentes que hay, y entonces ahí ya te da opción a distintos usos. Un inciso, porque no sé si el molde todo el mundo sabe lo que es. El molde básicamente es una superficie que tiene un hueco dentro, entonces nosotros introducimos el material fundido, plástico, y al enfriarse se queda con la forma que tiene el interior del molde. Eso es un molde. Entonces, en función de los moldes que tengamos, pues esos son los productos que, digamos, claro, podemos... objetos que salen, exactamente. Digamos. ¿Y qué resultados se están obteniendo en el proyecto Maria Plastic y cuáles son sus próximos pasos? De momento, como hemos comentado, las máquinas las tenemos casi terminadas. Esperamos poderlas acabar, tenerlas terminadas para finales de mes, mediados del próximo, calculamos. Y resultados, pues ha habido distintas entidades, como ha dicho antes José, que han contactado con nosotros para colaborar, pero como no teníamos los prototipos acabados, pues la hemos dejado un poquito en stand-by y ahora será cuando retomemos. Por ejemplo, tenemos una asociación, Algarvía en Transición, que contactó con nosotros para que nosotros fabriquemos en plástico reciclado la moneda suya en plástico. Y luego también otras empresas que nos ceden plástico. Sí. Fixit, por ejemplo, nos está cediendo todo el plástico de tipo de impresión, o ya sea PLA, PP, o sea... Y luego a nivel de resultado físico, la trituradora ya está funcionando plenamente para poder mandarla a otras máquinas, para que esas máquinas puedan hacer pruebas, y la inyectora de molde también se están haciendo ya pruebas, por lo que he comentado antes, que a la vez distintos tipos de plástico, eso la máquina funciona a distintos niveles, necesita unos niveles de temperatura, que se inyecte a cierta velocidad, entonces hay mucha experimentación una vez terminada lo que es la máquina funcionar. Claro, claro, porque al final son esos distintos tipos de plástico, al final hay que homogeneizar también un poco quizás. Lo que es el proceso requiere ese tipo de experimentación. Claro. Muy bien, muchísimas gracias Carmen, José, por explicarnos en qué consiste el proyecto Maria Plastic. Esperamos pronto ver esas máquinas ya finalizadas. Muchas gracias.